En otra ocasión, una autoridad religiosa se paró entre la multitud y trató de probar a Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que entienden? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien dicho, si haces eso, vivirás. El líder religioso sabía que Jesús había respondido bien, pero el experto en la ley quiso justificarse a sí mismo. ¿Y quién es mi prójimo? No los soldados. Ni el César. Sabiendo que a los que le escuchaban no les agradaban los samaritanos, Jesús empezó a contarles una historia. Estos fácilmente podían imaginarse la escena. El solitario y desértico camino de Jerusalén a Jericó era muy peligroso para los viajeros, ya que bandas de ladrones se escondían cerca de las colinas. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo lo rodeó y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. ¿Un samaritano? Debes estar bromeando. ¿Cómo un pagano como ese ayudó a un judío? Se acercó a él, lavó sus heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al encargado y le dijo: «Cuida a este hombre y si gasta más, yo se lo pagaré cuando regrese». ¿Cuál de ellos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: «Ve y haz tú lo mismo». Jesús muchas veces oraba a solas. Un día, uno de sus discípulos le hizo una petición importante. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Ya que sus discípulos iban de aldea en aldea con él, Jesús solía detenerse a enseñarles otras cosas importantes sobre la oración. Pidan, y Dios les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen a la puerta, y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, la puerta se le abre. ¿Qué quieres decir? ¿Quién de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una serpiente cuando le pide pescado? ¿O un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Bendita la madre que te tuvo y te crió. Más bien benditos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. La gente anhelaba ver y escuchar a Jesús, aunque no entendían muy bien lo que les decía. ¿A qué se parece el reino de Dios? Es como esto: la semilla de mostaza que el hombre siembra en su campo y que crece hasta ser un árbol tan grande que las aves hacen nidos en sus ramas. No entiendo de qué hablas. Aunque sus enseñanzas desafiaban a los adultos, su agradable forma de ser atraía a los niños. Estos se sentaban a sus pies a escucharlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Siempre habrá invitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que le echaran al mar con una piedra atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeños. Aumenta nuestra fe.
Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí, plántate en el mar, y el árbol obedecería. ¿Dónde está exactamente este reino de Dios? El reino de Dios no va a llegar en forma visible. No se va a decir, mira, aquí está o allá está. El reino de Dios ya está entre ustedes. Llegará el tiempo en que querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Jesús amaba estar entre los niños, pero a veces sus discípulos trataban de mantenerlos lejos de él. Sin embargo, Jesús amablemente los tomaba en sus brazos, enseñándoles a sus discípulos mediante su ejemplo. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Puedo asegurarles que el que no acepta el reino de Dios como un niño de ninguna forma entrará en él. El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí. El que me recibe a mí recibe al que me envió. El más pequeño de ustedes es el más grande. Una mañana, mientras Jesús y sus discípulos se preparaban para salir, llegó un hombre rico y postrándose ante él le preguntó cómo podía vivir eternamente con Dios después de morir. Buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, ni mientas en perjuicio de nadie. Y honra a tu padre y a tu madre. Pero si todo eso lo he cumplido desde niño. Todavía te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre rico bajó su cabeza y se marchó triste. Jesús lo vio partir, y hablando a sus discípulos, les dijo: Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para el rico entrar en el reino de Dios. ¿Y quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré?